Se lo felicitaba, un fuerte aplauso. Adelante. Bueno, nada, Agustín, ahí te dejo para que avances con las preguntas. Hola, hola. Bien, vamos a empezar. Bueno, esto no es un juicio, señores. Son preguntas nada más de experiencia que queremos hacerles. Me hace acordar las preguntas que las hicimos al inicio. Pero bien, vamos a comenzar con Franco, que lo tengo acá. ¿Puede un poquito más de volumen, Jari? Franco. A ver, Franco, te vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué te pareció la primera fase del concurso, digámoslo así, con todas las capas de protección activadas que ofreció la solución de Radware, ¿no? Cuéntanos por favor tus experiencias, Franco. Ya, ¿qué tal a todos? Soy Franco Ramírez. La primera parte me pareció bien interesante, porque de hecho se parecía bastante a lo que suelo encontrar en internet cuando estoy frente a otras páginas, ¿no? Que están detrás de WAFs, no necesariamente el de Radware, sino a veces es el de Claro. Cloudflare, o de Amazon, ¿no? Pero algo que sí me pareció bien interesante fue que este ejercicio no será una aplicación realmente que estuviera usando de producción, ¿no? Sino algo que se había preparado para el evento. Claro. Se tomaron medidas de seguridad que sí no se suelen ver en aplicaciones productivas, porque los niveles de seguridad estaban tan altos que no permitían el correcto funcionamiento de todas las características de la página. Claro. Entonces, es un buen ejemplo este tipo de escenarios para ver que, para analizar el apetito de riesgo de la empresa, de acuerdo a qué tantos ataques estoy dispuesto a aceptar o qué estoy dispuesto a poner en juego a cambio de la experiencia del usuario, ¿no? Porque el usuario muchas veces está llenando captcha todo el tiempo. Si se ponen Sí. los controles de seguridad muy altos, puede ser un poco problemático. Exacto. Entonces, este balanceo que hay que hacer, de todas maneras, es algo que muchas veces se tiene un área entera para poder ver ese tipo de situaciones, ¿no? De la ley de gestión de riesgos, que debe estar bastante comunicada con con el área que se encarga de defender, ¿no? Entonces me pareció bien interesante enfrentarme contra un escenario contra el que usualmente no me enfrento porque sí hay alguien que se está encargando de esto, ¿no? Y fue bien divertido, estuvo bien protegido todo y me negaba bastantes cosas. Hay solamente una consulta adicional, Franco. Cuando tú usaste tu estrategia en la primera fase, el primer nivel, digamos, tú tienes un conjunto de herramientas de acuerdo al nivel, digamos, de penetración, digamos, a nivel de intrusión. ¿Hasta qué nivel pudiste haber llegado en la primera fase? O sea, ¿hasta qué punto usaste unas herramientas, digamos, cada vez más avanzadas, ¿no? Para poder superar la primera fase. O de repente quedó un remanente de herramientas que no fue suficiente utilizarlos, ¿no? Sinceramente, la verdad es que sí hay herramientas como cualquier persona que se dedica a la seguridad, ¿no? Que se pueden utilizar, pero para esa situación lo único que utilicé fue Chrome. No utilicé nada más aparte de Chrome. Entonces, manipulación de requests directamente desde ahí. De hecho, podría haber utilizado un proxy como, no sé, Burp Suite o SAP, Claro. pero el hecho es que como tengo un background de desarrollo bastante fuerte ahí, me siento tan cómodo con las herramientas de Chrome que aparte me ocupan menos RAM, entonces sinceramente por ese lado me fui, ¿no? Entonces todos los ataques que hice fueron solamente manipulación de requests y examinar páginas y ver qué más se podía hacer, ¿no? Perfecto, perfecto. Chrome. Listo, Franco. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Cristian, Christopher. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher. Christopher Destre, claro. Con Christopher también fue parte, digamos, del primer acercamiento que tuvimos. Casi no participas, ¿verdad? Sí, estoy a punto de no participar. Una anécdota ahí. Pero bueno. Christopher, vamos con la pregunta número 2. Cuéntanos un tipo de ataque que hayas ejecutado y te haya permitido avanzar en la tabla de posiciones del evento. Por Ya, favor. el ataque con el que saqué más puntos fue el JWT, en la cual usé Token. un token de un usuario sin privilegios. Cambiando algunos parámetros, puede ser admin. Perfecto. ¿Y te tomó mucho tiempo llegar a, digamos, a tener el token por manipularlo?
o no? O sea, previamente, ¿cómo fue las fases de escalación? O sea, ¿cómo llegaste a decir básicamente voy a utilizar JWT, por ejemplo, pero no hiciste otras técnicas antes? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Ya. Estaba revisando cuáles eran los challenges y me pareció interesante la parte que decían que tenías que explotar o tenías que autentificarte como administrador sin usar SQLI. Me puse a revisar qué podía usar y dije, JWT. Ya, me puse a probar, pero al principio en la etapa 1 no me dejaba. Y Claro. pasamos a la etapa 2 y me dejó en una. Ya, ya. Y ese es donde tuviste el hack para los puntajes, digamos, Sí. que tenías. Sí. Listo, Christopher. Vamos con el siguiente. Entonces, vamos con Carlos, ¿no? Miguel, perdón. Miguel Alonso. Miguel, la pregunta número 3. ¿Se lograron vulnerar las capas de protección de Radware? ¿Qué opinas de las soluciones que encontraste? Bien, si se refieren a si pudimos en la primera ronda saltando los controles de seguridad, creo que alguien sí lo logró en la primera ronda, no estoy seguro. ¿Alguien levantó la mano? No, yo no fui, eso sí los puedo asegurar, porque cuando se trata de aplicaciones reales, uno no va, o por lo menos mi estrategia no es ir por herramientas automatizadas porque hacen mucho ruido. Estos sensores, ya sea de Radware o de cualquier otra solución, son muy sensibles a la automatización. Entonces mi enfoque es más manual, ir por cosas más sencillas. Pero claro, si vamos a tener un comentario de qué tan activos o qué tan configurados o qué tan tuneados estaban las defensas, pues sí, ¿no? Porque cualquier petición que estuviera alterada con caracteres especiales o que tuviera por lo menos tuviera un propósito de inyectar código, la página lo detectaba. Y para sumarle más, te bloqueaba por 15 minutos. Entonces sí, eso era algo que uno tenía que tener en cuenta cuando iba a lanzar un ataque porque iba a perder mucho tiempo. Exactamente. Luego lo bajamos a 10, me acuerdo. Sí. Pero sí. Listo, Miguel. Gracias. Vamos ahora con Cristian Pacherres. Cristian. A ver. tal? En caso de no haberse encontrado con las capas de protección, ¿cuál hubiera sido el impacto en la aplicación? ¿Qué afectación hubiera tenido esa empresa? Ok, en el caso que consideremos esta aplicación como el de una empresa, considero que si esta solución de Radware no hubiera estado implementada, el tiempo en el cual la aplicación hubiera sido vulnerada hubiera sido muchísimo más rápido. Es lo que te puedo comentar. Debido a esto, yo recomendaría, digamos, que justo como comentó Franco hace unos momentos, el tema con las soluciones WAF es configurarlas de manera que no afecten al usuario, pero que también mantengan la seguridad, que es lo que usualmente se ve en entornos productivos. Perfecto, Cristian. Gracias, Cristian. Buen consejo. Ahora vamos con Mauricio Jara. Mauricio, si tú como hacker encuentras un objetivo protegido con el nivel de seguridad de Radware, ¿continúas atacando el mismo objetivo? Depende. Lo que pasa es que, al menos en mi caso, si sé que el objetivo requiere de algún payload o algún ataque que sé que el WAF lo va a detectar, ni siquiera lo intento. Es decir, no voy a intentar cosas tan simples porque al final va a ser detectado rápidamente. De hecho, mi estrategia fue en el evento buscar entre toda la lista. De hecho, es poco intuitiva, a diferencia de lo que comentaban, porque busqué los más difíciles en la primera etapa. Y una vez que identifiqué, no envié payloads que sabía que lo iban a detectar, no envié nada, traté de simplemente que funcionara. Y en la segunda etapa sabía que muchos de los payloads, no los sencillos, sino los complejos, iban a funcionar. Entonces justo eso me hizo subir bastante rápido. Perfecto, listo. Gracias, Mauricio. Ahora vamos a hacer una pregunta para todos igual, y ahí cada uno quiero que me responda. Primero con Franco y luego
van respondiendo, pero la pregunta es la misma para todos. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron? Ya aparte me respondiste, creo, pero ¿cuál fue la estrategia que cada uno de ustedes empleó en cada fase del evento, del concurso? Por favor, Franco, comentarios. Sí, definitivamente, ¿no? ¿Cuál fue tu estrategia, Franco? Gracias. De hecho, fue bastante similar a lo que mencionó Miguel, porque al menos creo que el enfoque que tuve aquí fue el enfoque que suelo tener casi siempre cuando hago algún tipo de trabajo de hacking ético, ¿no? Que es o de hacking en general, trato de encontrar por ahí cosas más o menos básicas que no hagan ruido. O sea, trato de tener un enfoque más o menos conservador, porque la mayoría de aplicaciones están protegidas por algún tipo de firewall, ¿no? Entonces, si yo sé que hay un firewall entre yo y el servidor que quiero atacar, lo que hago es tratar de que no me banee o no me esté pidiendo captchas, porque ahí ya se me complica la vida, ¿no? Entonces, fue bastante más conservador. Fui tratando de hacer ataques que no requirieran un payload que fuera identificado como tal, sino, como dije, manipulación de requests, ¿no? Voy a modificar este número de aquí a ver qué pasa. De forma que ese request termina pareciendo legítimo frente al servidor que estoy atacando, ¿no? Claro, si estoy repitiendo el mismo request varias veces con algo un poquito distinto, sí puede que un firewall diga, oye, eso está raro porque nadie en su sano juicio hace esto tantas veces con un parámetro cambiado, ¿no? Pero, bueno, en general es un enfoque un poquito más conservador, más tranquilo, ¿no? Ir modificando requests de a poco, ¿no? Luego ya podría utilizar alguna herramienta automatizada, pero este fue mi enfoque en las 3 fases. De hecho, aquellas cosas que no me funcionaron en la primera fase, las intenté de nuevo en la segunda y ya fueron funcionando, y algunas funcionaron en la tercera, ¿no? Ahora sí se me pasó porque hay algunas cosas que no me funcionaron en la primera y me olvidé de intentarlas en la segunda y la tercera. Y que puede pasar. De hecho, es algo que si no estás con un blog de notas o no estás de una manera metódica tratando de atacar un objetivo, ¿no? Haciendo un report o algo así, es probable que se te olvide lo que estás haciendo, ¿no? Tener al lado unas notas en las que estés poniendo todos tus hallazgos es súper útil. Aquí nos dieron una libreta y la libreta estaba bien útil, pero no estoy acostumbrado a hacerlo en papel, sino más en una nota, ¿no? Bueno, cosas de la vida. Perfecto, buen dato. Christopher. Mi estrategia fue al principio buscar cuáles de las que te dan más puntos, cuáles eran las que podías usar como que la lógica de la web. Ya, porque mencioné el token, que es ahí, no genera un ruido lo suficiente para que el WAF te detecte, ¿no? Después, en la segunda etapa, me puse a construir los payloads carácter por carácter para ver cuál pasaba. Había algunos payloads que sí pasaban, pero la aplicación no la procesaba. Y así hasta la tercera, ¿no? Que ya dije, dejo esta de acá, que había una vulnerabilidad que nunca la había visto, que era la del punto zip. Quería sacarla así o sí, pero después pasamos a la tercera y dije, ya, tengo que farmear lo que haya, ¿no? Perfecto. Miguel. Bueno, como les comentaba, ¿no? Mi enfoque fue algo más manual, ir por lo más sencillo, porque ese es el approach que tengo cuando hago pruebas de pentesting en aplicaciones. Voy por las configuraciones más sencillas que en muchos casos los desarrolladores obvian. Por prisa, porque están contra el tiempo y a veces a algunos se le pasa. Lo cual también es un poco irónico porque también no empecé con algo muy utilizado o con algo que siempre sucede hasta el día de hoy, que es la utilización de contraseñas débiles. Entonces, en la segunda ronda, yo probé el usar una contraseña conocida para la cuenta de administrador, que probé password 123 y admin 123, y admin 123 era la contraseña del admin. Entonces, eso es algo que sí ocurre en la vida real, ¿no? La mala práctica de dejar contraseñas por defecto, contraseñas débiles, cuentas de servicio por defecto con una contraseña fácil de adivinar. Entonces, ahí hubiera podido tener un poquito más de puntos, pero nada, me imagino que me enganché mucho con un punto de inyección para ejecución de código remota. Ahí me concentré mucho y me olvidé de haber probado esa en segunda ronda. Perfecto. Gracias, Miguel. Cristian, pues tu super estrategia, ¿cuál fue? Bueno, siendo sincero, lo que hice fue apuntar a las vulnerabilidades que tenían mayor puntaje. Entonces, la primera fase yo sabía que no podía hacer mucho, incluso los ataques que probé en la primera fase no me funcionaron ahí,
pero cuando los volví a probar en la segunda, me funcionaron demasiado rápido. Entonces yo considero que ahí fue también por el nivel de consulta que estaba recibiendo la aplicación, que estaba bastante sobrecargada. Entonces yo considero que eso también me jugó en contra. Así que lo que hice, como vi que el nivel de seguridad de Radware era bastante alto, solamente me enfoqué a hacer reconocimiento en la primera ronda. De manera que ya cuando en la segunda ronda bajó un poco la seguridad, ya pude hacer un poco de ataques más precisos. Gracias, Cristian. Mauricio. Puedes canalizar un poquito qué entendemos como seguridad bastante alta. O sea, Claro, ahí te comento. Justo ahí, hace creo media hora, comentaron de que estaban identificando incluso por el user agent. Entonces, si bien yo no estaba haciendo pruebas tan intrusivas, llegó un punto en el cual me dio la impresión de que mis consultas estaban siendo bloqueadas porque de alguna manera entiendo que el Radware había visto que se estaba usando demasiado un user agent en específico, ¿no? Entonces, ahí paré un poco las pruebas y cambié incluso de navegador. okay. Por ese tipo de cosas, también quizás por el uso de comillas, que se usan bastante en lo que son ataques de inyecciones. Apenas creo que utilizaba una comilla y me bloqueaba, entonces no se podía hacer mucho. Perfecto. Gracias, Cristian. Mauricio. Creo que repites, creo. Sí. Al inicio. Sí. Así es. No, sí. Claro. Exactamente. O sea, como tú has estado utilizando distintos tipos de user agent, digamos, has combinado, probablemente la intención que has hecho. La pregunta es, o sea, ¿tú sientes que el sistema identificaba tu intención? Gracias, sonidista, el mejor que tenemos en el país. Sí, la verdad que sí. Yo sentía que cualquier ataque, o bueno, usualmente cuando alguien utiliza herramientas como Bursuit, por defecto utiliza Chromium o Firefox. Entonces, si bien yo hacía alguna consulta no intrusiva, de todas maneras, luego de ya cierta cantidad de consultas me bloqueaban el acceso, ¿no? Entonces yo considero que sí, la herramienta hizo esa especie de previsión de que posiblemente iba a estar realizando un ataque. Decía, este pata tiene intenciones. Está bien, No está muy bien. buenas. Cuando tengo una hija voy a poner una protección de aplicaciones para conocer sus intenciones. Sí, sí, No hay problema. Y excelente, gracias. Mauricio. A ver. Ya, mi estrategia. Sí, justo lo que ya mencioné hace un rato y justo como lo que comentaba Cristian, fue tomar de toda la lista los que me daban más puntos y luego de que tenía eso, en la primera sabía que el WAF me iba a bloquear prácticamente todo, así que lo que hice fue reconocimiento. Traté de encontrar cuál podría ser el potencial payload que tenía que enviar y listé todo eso en un blog y en la etapa número 2 comencé a probar todo. Y obviamente no probé, como ya dije, payloads que sé que lo iban a detectar, probé algunos más complejos y eventualmente la mayoría funcionaron. Entonces eso me permitió subir bien rápido. Perfecto. Listo. Interesante. Bueno, yo creo que la verdad bien interesante. Y luego ustedes van a vean el video de Hacker Challenge Bolivia, porque ahí también los hackers que concursaron cuentan un poco lo que hicieron, para un poco hagan el contraste, qué es lo que encontraron, ¿no? Entonces, de hecho que para 2 años hubo mucha evolución, ¿no? Evolución, el motor de intención, eso no estaba, así no hasta el año pasado. O sea, no existía, para el de Bolivia no había, ¿no? Luego, lógica de negocio que no vi, si había el ataque. Para la mitigación, ustedes saben que lógica de negocio es uno de los OWASP que está ahí, ¿ok? Y nosotros somos los únicos que hoy tienen mitigación de ese. Entonces, que tampoco existía para el año que hizo Hacker Challenge en Bolivia. Se desarrolló recién el año pasado, en el último trimestre. Entonces, la valla que ustedes han tenido en la herramienta ha sido mayor, la herramienta ha sido más poderosa, usando la palabra del buen Oscar Sierra, que la que tuvieron en Bolivia, por la evolución propia de la herramienta.
por lo tanto para avanzar ellos han tenido que también incrementar su nivel de ataque. Bueno, nada, más bien muchas gracias a todos. Ahora les invito a sus asientos, señores. Christopher, muchas gracias. Miguel, gracias.